Hola, Bueno, profe, vamos a empezar. Hola, hola. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Es la continuación de la clase anterior, que es la presentación 2 del cálculo aplicado a vectores. Habíamos visto nosotros la primera parte, donde vimos integral de línea de superficie y volumen y resolvimos un ejemplo. Entonces, la continuación de esa clase es la parte de gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano. Les voy a compartir mi pantalla un ratito. Entonces, esta es la segunda presentación. Es la misma de la clase anterior. Yo igual ahora modificar algunas partes que después voy a alzar en la plataforma. Entonces, habíamos comenzado con esta parte de longitud, área y volumen en las diferentes coordenadas, tanto en cartesianas, cilíndricas y esféricas. Y cómo determinar integral a través de integral de línea una longitud o conocido como una trayectoria o también una circulación. El área que siempre va a ser área normal al plano que se está tomando y el volumen. Este es el ejemplo que resolvimos la clase pasada. Entonces, cómo hallamos el recorrido que se hace es por medio de la integral de línea. Y si es una integral de línea cerrada, entonces es como hallar el perímetro, cuando se empieza en un punto y se termina en el mismo punto. Luego teníamos la integral de superficie, que es como hallar el flujo que atraviesa una superficie. Y el último, que es el del volumen, que es el más sencillo de todo, es hallar por el medio de la integral triple el volumen contenido dentro de un volumen, ¿verdad? Entonces es por medio de la integral triple y es el único que es escalar. En el caso de integral de línea y de superficie siempre van a ser vectoriales. El de volumen es escalar. Bueno, y continuando con el cálculo aplicado a vectores, vamos a ver lo que es el operador Nabla. Eh, no sé si acá conocen el operador Nabla, ya dieron en alguna otra materia. Los que ya llevaron conmigo teoría electromagnética ya conocen el operador Nabla. Entonces, no sé si leyeron un poquito. El operador Nabla es un operador matemático que por sí solo no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Pero combinado con un escalar o con un vectorial se puede obtener un valor. Por ejemplo, en el caso de gradiente, este operador Nabla se convierte en un vector. En el caso de divergencia, divergencia es del vector, al ser combinado con este operador Nabla se convierte en un escalar. Y rotacional, que sería producto cruz con un vector. Y tenemos en las diferentes coordenadas, tanto en cartesiana, cilíndrica y esférica. Acá cartesiana es lo que me faltó, tengo que agregar. Tenemos en cilíndricas y en esféricas. Este operador Nabla sería una derivada parcial. Entonces podemos ver que es una derivada parcial con respecto a ρ, una derivada parcial con respecto a phi, y siempre que tiene phi se le multiplica 1/ρ y derivada parcial con respecto a z. Tiene su fórmula para cada coordenada. El error que suelen cometer es que en coordenadas cartesianas es derivada parcial de x más derivada parcial de y más derivada parcial con respecto a z. Y para las otras coordenadas quieren hacer de la misma manera, pero ahí es incorrecto porque para coordenadas cilíndricas tiene su fórmula y para coordenadas esféricas también tiene su fórmula, no es solamente derivar. Entonces, tienen que respetar la fórmula que tienen. Ah, me olvidé, todavía no les pasé el formulario que les había prometido. Hoy al finalizar la clase les voy a pasar ese formulario. Entonces, no es una derivada parcial simple, sino que cada coordenada tiene su fórmula específica del operador Nabla. Bueno, su primera aplicación es con gradiente. Para gradiente sería la combinación de el operador Nabla
el operador nabla con un escalar. Entonces acá podemos ver la fórmula en las tres coordenadas, tanto cartesianas, cilíndricas y esféricas. Como les dije, en cartesiana es derivada parcial con respecto a cada componente, pero en cilíndricas y en esféricas hay que respetar la fórmula. Es diferente ya. Y eh, B sería el escalar que te da, por ejemplo, puede ser un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico es un escalar, no es un vector. Y se puede calcular, entonces al hacer este gradiente que sería la combinación con nabla, entonces vamos a tener derivada parcial del escalar B con respecto a X por AX, más derivada parcial del escalar B con respecto a Y por ahí, más derivada parcial de B con respecto a Z por AZ. Entonces, nuestro dato es un escalar, pero nuestro resultado al realizar gradiente es un vector. Es muy importante que entiendan esto porque por más que ustedes hagan bien la derivada parcial, si no le ponen que tiene una dirección, entonces es correcto porque el concepto es erróneo. Entonces, gradiente siempre te tiene que dar como resultado un vector. Entonces, por más que hagan bien la derivada, si no ponen que es un vector, es incorrecto. Bueno, de forma explicativa, el concepto sería la pendiente de la montaña, o sea, hacia dónde va creciendo ese valor gradiente, ¿verdad? Ese valor, por ejemplo, el potencial eléctrico. ¿Hacia qué dirección esa magnitud del potencial crece más rápido? Dice, se aplica a un campo escalar como el potencial y da como resultado un vector. Esto es muy importante que entiendan muy bien y se acuerden, ¿verdad? Porque se presta a errores. Interpretación indica la dirección y la magnitud del máximo crecimiento del campo. O sea, ¿en qué dirección? ¿Por qué nos da un vector? Porque a través del escalar nosotros podemos determinar en qué dirección va a crecer más rápido ese valor. Porque ya saben que el escalar es solamente un valor numérico, no tiene magnitud. Pero al combinarlo con nabla, obtenemos el gradiente y podemos determinar en qué dirección va a aumentar con más rapidez ese valor. En electromagnetismo, la fórmula que se utiliza es para hallar el campo eléctrico a través de del gradiente negativo del potencial eléctrico. Entonces nos dice el campo eléctrico siempre apunta hacia donde el potencial disminuye más rápido, caída de voltaje. Entonces siempre va a apuntar hacia donde el potencial, por eso el valor es negativo, hacia donde disminuye ese potencial. Bueno, y estas son las fórmulas que ya les había mostrado de gradiente. Acá podemos ver en la gráfica, entonces, en qué dirección va a crecer más rápido ese valor escalar que tenemos. Y estas son las tres fórmulas que vamos a estar utilizando en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas de gradiente. Luego tenemos divergencia. Divergencia nos dice el concepto fuente o sumidero se aplica a un vector y da como resultado un escalar. O sea, es inverso al gradiente. El gradiente se aplica a un escalar y el resultado nos da un vector. En este caso es al revés. Cuando hablamos de divergencia, se aplica a un campo vectorial y da como resultado un escalar. Entonces, esto es también muy importante que se acuerden ustedes al hacer su cálculo, cuando aplicamos a un vector, el resultado nos tiene que dar un escalar. La interpretación, si la divergencia es positiva, entonces el punto es una fuente. El flujo sale, sería saliente, ¿verdad? Sería en línea saliente. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tenemos una carga positiva va a producir campo eléctrico. Ese campo eléctrico, si la carga es positiva, van a tener líneas salientes de la carga. Entonces, en este caso va a tener flujo saliente. Esa sería una divergencia positiva. Si es una divergencia negativa, el punto es un sumidero, el flujo entra. ¿Qué significa? Que si tenemos una carga negativa, las líneas de campo eléctrico que se producen van a ir en dirección al punto de la carga. Entonces, en ese punto, en ese caso es un sumidero. Y cuando la divergencia es cero, significa que el flujo es constante.
tanto lo que entra sale. Entonces es la misma cantidad que va a entrar, sale. En electromagnetismo, la ley de Gauss, que sería divergencia de B, nos da igual a ρ sub B, que vamos a ver que ρ sub B sería la densidad de carga volumétrica. Las cargas eléctricas son fuentes del campo, lo que les había mencionado recientemente. Entonces, las cargas eléctricas son los que van a producir las líneas de flujo eléctrico, que sería el campo eléctrico alrededor de una carga. Acá tenemos la fórmula de la divergencia y podemos ver la primera gráfica. Entonces es lo que le había dicho, cuando la divergencia es positiva, entonces las líneas de flujo van a ser salientes. Si la divergencia es perdón, si por ejemplo, la carga es negativa, entonces en ese caso es un sumidero, significa que las líneas de flujo entran hacia el punto eléctrico. Y el último que sería la divergencia cero. Entonces, no entra ni sale, sino que es una divergencia cero. Esa sería la divergencia. Y tenemos la fórmula de divergencia tanto en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Entonces, son las tres fórmulas que vamos a estar utilizando. Y sería la derivada parcial de cada componente, porque si tenemos un vector, sabemos que el vector tenemos componente en X, en Y y en Z. Entonces, AX sería la componente en X, AI la componente en Y, AZ la componente en Z. Entonces, esa componente X derivamos con respecto a X, esa componente en Y derivamos con respecto a Y, y esa componente en Z derivamos con respecto a Z. Y al final se suman todos porque nuestro resultado nos debe dar un escalar y no un vector. Entonces, esta fórmula se aplica dependiendo si nuestro dato en qué coordenada nos da. Luego tenemos teorema de divergencia. Teorema de divergencia establece que el flujo total hacia afuera de un campo vectorial A través de una superficie cerrada S equivale a la integral de volumen de la divergencia de A. El teorema de divergencia es una igualdad que se debe demostrar y el resultado nos tiene que salir lo mismo. Si hacemos una integral de una superficie cerrada del vector A por diferencial S es igual a la integral de volumen de la divergencia de A por diferencial B. Entonces, se puede resolver de las dos maneras y nos tiene que dar el mismo resultado. Si hacemos una integral de una superficie cerrada, entonces, por ejemplo, si tenemos un cubo, tenemos que hallar el área de cada una de las caras del cubo y se suman todo. Ese sería integral de una superficie cerrada. Integral de volumen es una integral triple, pero primero se debe resolver la divergencia de A y luego aplicar la integral triple. Entonces, ese es teorema de divergencia que vamos a estar utilizando cuando veamos la ley de Maxwell. Luego tenemos rotacional. Rotacional, su concepto le podemos decir que es como el remolino. La definición se aplica a un campo vectorial y da como resultado un vector. Entonces, es lo que tienen que saber bien también. Cuando hablamos de rotacional, vamos a hablar de lo que es el producto cruz de un vector. Nabla, producto cruz, un vector. El resultado es un vector. Interpretación mide la tendencia de un campo a circular o rotar alrededor de un punto. En electromagnetismo se utiliza la ley de Ampère, donde J es igual a rotacional de H. Entonces vamos a ver cuando veamos la parte de campo magnético. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos que rotan a su alrededor. Entonces, si tenemos nosotros un conductor eléctrico por donde va a fluir la corriente, siempre va a haber campos magnéticos que van a girar alrededor de, de esa corriente o de ese conductor. Entonces, ahí es donde cuando demos la parte de campo magnético, vamos a aplicar lo que es rotacional. Entonces, es hacia dónde va a ir girando el campo, hacia qué dirección va a girar el campo. Y también tenemos las tres fórmulas de rotacional
Esta fórmula se saca por medio de la matriz. Nosotros tenemos una matriz donde tenemos la componente X, Y, Z, nabla y luego el vector. No hace falta que hagan toda esa matriz, sino que pueden aplicar directamente la fórmula que tenemos aquí en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Luego tenemos el teorema de Stokes, así semejante a teorema de divergencia. Es una igualdad que se debe de cumplir. Nos dice el teorema de Stokes, establece que la circulación de un campo vectorial A alrededor de una trayectoria cerrada L es igual a la integral de superficie rotacional de A sobre la superficie abierta S circunscripta por L, siempre que A y rotacional de A sean continuos en S. Entonces, es una integral de una línea cerrada conocida como circulación del vector A por diferencial L debe ser igual a la integral de superficie de rotacional de A por diferencial de superficie. Este teorema se utiliza cuando vamos a dar campo magnético. En ese caso se puede determinar de las dos maneras. Entonces, tanto por la integral de línea como por la integral de superficie. Entonces, acá podemos ver en la gráfica una trayectoria cerrada y una parte diferencial S que sería para aplicar rotacional. Entonces, esta igualdad en uno de los ejercicios vamos a demostrar. Y por último tenemos el laplaciano de un escalar. El laplaciano puede ser de un escalar o de un vector. Por ejemplo, si nosotros tenemos un escalar, la primera derivada del escalar, que es gradiente, nos da como resultado un vector. La segunda derivada de ese vector es divergencia y nuestro resultado es un escalar. Entonces, laplaciano de un escalar, tu resultado te va a dar un escalar. Podemos aplicar también a un vector porque sería hacer la derivada doble, pero se hace por paso, porque la primera derivada parcial del vector es divergencia. El resultado es el escalar. Y la segunda derivada de ese escalar es un vector que sería gradiente. Entonces, si es escalar, es gradiente divergencia. Tu dato es escalar, tu resultado es escalar. Si es un vector, se hace divergencia, luego se hace gradiente. Entonces, tu dato es vector y tu resultado es vector también. Entonces, esa sería esta presentación. Aquí termina esta segunda presentación del cálculo aplicado a vectores. ¿Tienen alguna duda? Con los ejercicios vamos a dudar, profe. Bueno, y vamos a hacer algunos ejemplos. También la tarea está definida para mañana y vence el 20. Yo ya alcé y ya puse visible para ustedes para que comiencen a mirar esa tarea que vale 5 puntos, porque ustedes el próximo lunes rinden ya el primer parcial. Entonces, es importante que vean ya la tarea y vayan resolviendo si me preguntan las dudas. Y bueno, hoy vamos a hacer algunos ejemplos y después yo también voy a hacer videos adicionales para ayudarles. Bueno, en el primer caso nos pide encontrar el gradiente de las siguientes funciones. Tenemos acá una función escalar de x cuadrado más y al cubo más z a la cuarta. Entonces está en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas podemos aplicar directamente la fórmula. Entonces, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Gradiente de un escalar es la derivada parcial de la función con respecto a x por ax, porque nuestro resultado nos tiene que dar un vector. Derivada parcial de f con respecto a y por a y
más derivada parcial de la función con respecto a z por az. Entonces, ahí tenemos que hacer la derivada parcial y nuestro resultado nos tiene que dar un vector. Entonces, primeramente, la derivada parcial con respecto a x, ¿cuánto es? De x cuadrado, ¿cuánto es su derivada? Porque después no tenemos otro. 2. 2x por ax más de y es 3y cuadrado por ahí. Más con respecto a z es 4z al cubo por az. Ese es nuestro resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Después, acá por ejemplo es un producto. También vamos a hacer para que vean que acá porque es una suma, entonces no se ponen los otros valores. Pero cuando es un producto, entonces se debe de poner todo. Entonces, lo mismo. Gradiente de f. No voy a copiar la fórmula está arriba, entonces vamos a hacer directamente. En este caso, la derivada parcial con respecto a x, ¿cuánto va a ser? 2x y se copia el resto porque es un producto. Más, con respecto a y es 3x cuadrado y cuadrado z a la cuarta por AI. Más con respecto a z es 4x cuadrado y al cubo z al cubo por az. Ven que es diferente porque acá eran sumas y acá es producto. Entonces cuando es producto se copia todo. ¿Se entiende? Sí, profe. Y tenemos así en las diferentes coordenadas. Entonces vamos a hacer vamos a hacer todo. Por ejemplo, E nos da U es igual a rho cuadrado Z coseno de 2 phi. Entonces ese tengo que usar la fórmula en coordenadas cilíndricas. Entonces, perdón, gradiente de U es igual a derivada parcial de U con respecto a rho por a rho más 1 sobre rho derivada parcial de U con respecto a phi por a phi más derivada parcial de U con respecto a Z por AZ. Esto es fórmula. Esto ustedes pueden ver la fórmula. Copien la fórmula y hacen la derivada parcial. Entonces, ahí vamos a derivar primero con respecto a ρ. ¿Cuánto es? 2 rho 2 ρ Z coseno de 2 phi por a rho más 1 sobre rho derivada parcial de U con respecto a phi. El 2 sale, que es el argumento, ¿verdad? 2 rho cuadrado Z. Derivada de coseno ¿es seno o es menos seno? menos seno. Menos seno, profe. Ok, entonces le vamos a poner el signo negativo aquí. Ay, no.
Entonces le ponemos aquí el signo negativo. Y luego con respecto a z, si se fijan, la derivada de z es 1, ¿verdad? Entonces es rho cuadrado por coseno de 2 phi por az. Entonces acá este se elimina con este y arreglamos un poquitito nomás. Entonces es 2 rho z por coseno de 2 phi por a rho menos 2 rho z seno de 2 phi por a phi y más rho cuadrado coseno de 2 phi por az. Entonces ese es el resultado de gradiente. Y así hacen para cada coordenada. Pues tienen coordenadas esféricas. Podemos hacer este último. Ese sí, no sé de memoria la fórmula, así es que ustedes me van a ayudar con la fórmula. A ver. Uno sobre R y al final es 1 sobre R seno de tita. Entonces, vamos a tener gradiente de C igual a derivada parcial de C con respecto a R por el vector unitario a R más 1 sobre R derivada parcial de C con respecto a tita por a tita más 1 sobre R seno de tita derivada parcial de C con respecto a phi por a phi. Entonces, ese es la fórmula en coordenadas esféricas. Se fijan que es distinto. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que la fórmula es distinto para cada coordenada. Bueno, primeramente la derivada parcial con respecto a R es 2R coseno de tita por coseno de phi por AR más 1 sobre R derivada parcial con respecto a tita es de coseno, entonces menos seno, ¿verdad? Vamos a ponerle acá ya el negativo. Entonces menos 1 sobre R cuadrado por seno de tita por coseno de phi por a tita. Y por último, que sería 1 sobre R seno de tita por la derivada parcial con respecto a phi, también va a ser negativo porque es de coseno. Entonces, R cuadrado coseno de tita por seno de phi por el vector unitario a phi. Entonces, ese sería la derivada parcial que nos da gradiente. El resultado de gradiente siempre va a ser un vector. Arreglando un poco es 2R coseno de tita por coseno de phi por AR menos, este se elimina con este y nos queda R seno de tita por coseno de phi por a tita. Acá se elimina R y no, ahí no se elimina. Entonces menos R coseno de tita por seno de phi sobre seno de tita por a phi. Ese sería el resultado. Entonces ahí tenemos en las tres coordenadas, gradiente en las tres coordenadas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Luego nos pide acá rotacional. Rotacional, primero divergencia y luego rotacional. Es del vector. Entonces acá nuestro dato es vector. Entonces, para hallar la divergencia del vector, tenemos que hacer la derivada parcial de la componente en X
con respecto a x más la derivada parcial de la componente y con respecto a y más la derivada parcial de la componente z con respecto a z. Entonces acá el resultado ya es un escalar porque lo que estamos haciendo es divergencia. Entonces ahí hacemos la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuánto sería? Solo tomamos esto porque es ax. Entonces es 2x. No tomamos esto porque esto ya es ahí. Más. Este con respecto a y es 0 porque no tenemos y acá. Menos, en este caso, menos 2xz. La derivada parcial de z es 1, ¿verdad? Entonces nos queda menos 2x. Y el resultado es 0. Entonces acá la divergencia es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el resto que no me dice nada, después tienen que hacer la tarea. Claro que Estamos sí. acá, profe, estamos intentando. Esto es matemática, es fácil. Bueno, y vamos a hacer ya rotacional acá. A ver, la fórmula rotacional. Este voy a copiar. Esa es la fórmula rotacional en coordenadas cartesianas. Entonces, primeramente, hay que hacer la derivada parcial con respecto, o sea, de la componente z con respecto a y. Eh, ustedes, yo todavía no les pasé este ejercitario. A ver, voy a copiar acá abajo para que no se me pierda. Bueno, entonces, vamos a resolver. Rotacional es un producto cruz de nabla con respecto a un vector. Nuestro dato es vector y nuestro resultado también va a ser vector. Vamos a hacer la derivada parcial de la componente z con respecto a y es 0, ¿verdad? Porque este es a z y no tenemos y acá. Este es a y este es a x. Menos derivada parcial de la componente y con respecto a z es este, ¿verdad? ¿Cuánto es? 2z. 2z y por 3, 6. 6xz por ax más derivada parcial de x con respecto a z es 0. Derivada parcial de az con respecto a x menos 2z, ¿verdad? Acá queda positivo. ¿Está bien o no? Porque es az con respecto a x. Y x es 1, queda menos 2z y con el signo negativo que tiene acá queda positivo. Luego a y con respecto a x. ¿Cuánto es? 3z cuadrado, ¿verdad? Porque es AI, que es 3xz cuadrado con respecto a x. La derivada de x es 1, entonces 3z cuadrado. Luego la derivada de x con respecto a y, que es 0 también, porque no tenemos componente en y. Entonces el resultado es menos 6xz por ax más 2z por y más 3z cuadrado por az. Entonces, ese sería rotacional el vector A.
cuyo resultado también nos da un vector. ¿Se entiende? Y así tenemos para cada coordenada, para practicar. Entonces, por ejemplo, este D tenemos coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, primero es resolver la divergencia. La fórmula de divergencia en coordenadas cilíndricas es diferente. Voy a copiar la fórmula. Esta es la fórmula. Si se fijan, aquí primero nos dice que ρ se multiplica por la componente en ρ y luego recién se hace la derivada parcial. Ese también les confunde. Entonces, un ratito, se colgó. Ah, se colgó. Bueno, entonces lo que se debe hacer acá es primeramente se multiplica esta componente en ρ por ρ para hacer la derivada parcial. Entonces sería acá ρ cuadrado por seno de phi y luego recién se deriva. Entonces ρ cuadrado al hacer la derivada va a ser 2 ρ seno de phi. Aquí te voy a ver para desconectar y volver a conectar. Porque se colgó. Ahí volvió. Bueno, entonces cualquier otra cosa les muestro. Epa, Ahí ven. Entonces, la divergencia de A. Voy a copiar primero para que les quede claro, porque es diferente. Entonces, es ρ por la componente en ρ, que es ρ seno de phi, con respecto a ρ. Porque les va a quedar ρ cuadrado. 1 sobre ρ, derivada parcial de ρ cuadrado z, con respecto a phi, más derivada parcial de z coseno de phi con respecto a z. Entonces, ese es aplicando ya cada componente. Entonces, 1 sobre ρ. Acá nos queda ρ cuadrado porque es ρ por ρ. La derivada parcial de ρ cuadrado es 2 ρ seno de phi más 1 sobre ρ. Derivada parcial con respecto a phi es 0 porque no tengo acá phi. Y con respecto a z, derivada parcial de z es 1 coseno de phi. Entonces ahí se simplifica ρ con ρ y nuestra fórmula nos queda que es igual a 2 seno de phi más coseno de phi. Ese sería el resultado de la divergencia de este vector que está en coordenadas cilíndricas. Luego tenemos rotacional también en coordenadas cilíndricas que podemos resolver también. Un ratito.
Voy a copiar la fórmula. Un poquito más largo la fórmula. Y este es el vector. Entonces ahí directamente vamos a ir haciendo la derivada parcial, utilizando la fórmula. Entonces, rotacional del vector A es 1 sobre ρ. Derivada parcial de la componente z con respecto a phi es, este sería la componente z. A z, a phi y a ρ. Entonces, con respecto a phi es menos seno, ¿verdad? Menos de la componente phi con respecto a z es ρ cuadrado. Porque derivada parcial de z es 1 por a sub ρ. Más la derivada parcial de la componente ρ con respecto a z, no tenemos, entonces 0. Menos la derivada parcial de la componente z con respecto a ρ, tampoco tenemos, es 0. Por a sub phi más 1 sobre ρ fuera del paréntesis. Dentro del paréntesis es ρ por la componente phi. Entonces acá ρ por ρ cuadrado es ρ al cubo. Y entonces ahí ρ al cubo al derivar es 3 ρ cuadrado z. Menos la componente ρ con respecto a phi, que sería de seno, su derivada parcial es coseno por az. Entonces ahí ya tenemos el resultado de rotacional. Entonces nos queda solamente con componente en ρ y en z porque su componente en phi es 0. ¿Sí? Entonces esto es ordenar un poco para que quede mejor. Entonces es rotacional de A. Nos queda menos z seno de phi sobre ρ menos ρ cuadrado por a ρ, ¿verdad? Este se simplifica con este y con este es como sacar un factor común. Más 3 ρ z menos coseno de phi por az. Entonces ese sería el resultado de rotacional. ¿Se entiende, chicos? Bueno, el resto ya va a quedar a cargo de ustedes para que vayan practicando. Por último, les voy a mostrar Laplaciano. Laplaciano es la derivada parcial, pero se hace esa derivada parcial 2 veces. Entonces, tenemos un escalar. Cuando tenemos un escalar, la primera derivada del escalar siempre va a ser gradiente. Entonces, lo primero que hacemos es gradiente de f. La fórmula de gradiente nos tiene que dar un vector. Entonces, derivada parcial con respecto a x por ax más derivada parcial con respecto a y por y más derivada parcial con respecto a z por az. Entonces, esa es la primera derivada. Y hacemos la derivada parcial, que es gradiente. Entonces, con respecto a x va a ser 2x más 2y, ¿verdad? Porque si se fijan, acá tenemos 2x. Esta se deriva también porque es una suma por ax.
más derivada parcial con respecto a y es 2x porque la derivada de y es 1 por el vector AI. Y con respecto a z es 3 porque la derivada parcial de 3z es solamente la constante. Y hay que volver a derivar la segunda derivada de f, que sería como hacer una divergencia. Entonces, este es divergencia. Entonces, la divergencia era cada componente de fx con respecto a x más derivada parcial de fi con respecto a y más la derivada parcial de fz con respecto a z. Entonces, sería con respecto a x, que sería solamente esta parte, 2x más 2y, la derivada parcial con respecto a x es 2. Y tiene que ser el escalar. Más con respecto a y no tenemos, con respecto a z tampoco. Entonces, nuestro resultado es 2. Este es el Laplaciano. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Si tu dato es un vector como este último caso, entonces lo primero que se hace es divergencia y después se hace un gradiente. Entonces ahí tu resultado va a ser también un vector. Entonces este ejercitario es para que practiquen. Les voy a pasar este ejercitario y también en la tarea que vale 5 puntos, hay también este tipo de ejercicio. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Ahí en el último ejercicio, profe, ¿viste que consideraste con respecto al vector unitario en X, le consideraste a X cuadrado más 2y X creo que estaba? Y después Sí, en el vector unitario Y también consideraste, pero consideraste solamente el que tenía Y. Por el caso de que tiene las dos X, vos consideraste con respecto a X. Ponele que sí, está desordenado esa función y tener una X en vez del 4 que está en el fondo. También considerarían a función a X, ¿verdad? Un ejemplo, nomás también, digo, cambia ese 4 por una X sin sí. elevado a nada, una X normal, digamos, que sería Y 1 en este caso al derivar, pero si es X al cuadrado también tendría que incluirle con respecto a X, a toda la función sería, ¿verdad? así mismo, a toda la función que tenga X, porque es una suma. Entonces, si Ah, tenés claro. más sumas de X, le incluís todo. Si tenés más sumas de Y, le incluís todo. Ok, gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a tomar foto de la asistencia un ratito. Bueno, empiecen ya apenas puedan a resolver la tarea, si me pueden preguntar. No, lastimosamente no tiene resultado porque es un ejercitario que estuve preparando hoy, pero voy a tratar de ir resolviendo y voy a pasarle también los resultados para que tengan. Y cualquier duda pueden preguntarme al privado o en la plataforma como quieran. ¿Está bien? Vale, profe, gracias. Excelente, profe. Dale, dale. Nos vemos mañana. Dale, mañana, profe. Gracias. Dale, Chao, profe, gracias. hasta Chao, mañana. profe, nos vemos. Chau, chau.